Ahora, vamos a resolver las siguientes integrales mediante la técnica de integración por sustitución. La primera, la integral de x cuadrada sobre x cúbica más 5 respecto a x. Al intentarla por sustitución, podemos utilizar o definir a la u como nuestro denominador. En este caso, la u sería x cúbica más 5 y su derivada 3x cuadrada de x. Estamos tomando esta como u porque recuerda que si tienes x cúbica más 5, al subirlo al denominador te quedaría x cúbica más 5 con exponente menos 1. Y ahí quedaría el exponente negativo, indicando la composición de funciones. Entonces, con este cambio de variable nos quedaría la siguiente expresión. Tenemos en el denominador a la u, y en el denominador nos va a quedar x cuadrada, y también podemos poner en el numerador la diferencial de x. De esta forma, tenemos a la u en el denominador, y para el numerador nos hace falta multiplicar por un 3 y también multiplicar toda la integral por un tercio para no afectar la expresión original. Entonces, ya con la sustitución nos quedaría un tercio de la integral. Y en el numerador nos queda du, que es 3x cuadrada de x. Y en el denominador, la u. Y para la integral, pues nos quedaría un tercio de logaritmo natural de la u más la constante de integración. Regresando a la variable original, nos quedaría un tercio de logaritmo natural de x cúbica más 5 más la constante de integración. Y ahí tenemos este primer ejemplo. Para la segunda integral, que es la integral de e a la 5x de x, en este caso podemos hacer nuestro cambio de variable tomando a la u como el exponente al que esté elevado el número e. Es decir, la u sería 5x, porque ahí está la composición, la función sin componer es solamente e a la x. En el momento en el que del exponente aparece algo que no sea x, y eso te da indicios de que eso debe ser la u para la sustitución. Derivas, entonces te queda 5 de x, y vamos a hacer ahora un despeje, de tal modo que podemos despejar de x como du sobre 5. Y esa sería la sustitución que vamos a utilizar. Ahora nos quedaría la integral de e elevada a la, en vez de 5 sobre x, elevado a la u, y en vez de dx, como tenemos el despeje de dx, nos queda du sobre 5. Sacamos la constante, nos queda la integral de e a la u de u, integramos, nos queda un quinto de e a la u más una constante, y regresamos a la variable original, que sería e a la 5x más la constante de integración. Vamos ahora con un comentario importante respecto a esta integral que acabamos de evaluar. Por ejemplo, si aparece en alguna situación la integral de e a la x con respecto a x, que suele aparecer bastante en algunos cursos futuros, múltiplos de exponenciales, la fórmula de integración, a final de cuentas, es 1 sobre a por e elevado a la ax más la constante de integración. Por ejemplo, si quisieras aplicar esta fórmula en el ejemplo anterior, en vez de hacer los pasos de la sustitución, que siempre es bueno saber, únicamente nos fijamos en cuánto es el múltiplo que aparece en el exponente, y el múltiplo, a final de cuentas, queda como un factor 1 sobre a para el resultado en tu integral. Por ejemplo, si tienes e a la menos 7x con respecto a x, el resultado de esta integral sería menos un séptimo de e a la menos 7x más la constante de integración, y ahí tendrías el resultado en general. Vamos con la tercera integral, que sería la integral de la tangente de 5x. Para esta integral, lo primero que se recomienda es hacer uso de una identidad trigonométrica.
que es que la tangente de 5x se sustituye por seno de x entre coseno de x. En este caso, pues el ángulo es 5x. Con esta sustitución, puedes utilizar el cambio de variable tomando a la u como coseno de 5x. Si la u es el coseno de 5x, entonces la de u la calculas con regla de la cadena, derivada de coseno de 5x menos 5 seno de 5x. Una vez que tienes esto, puedes hacer un ligero despeje para tener seno de 5x. ¿Por qué necesitarías seno de 5x? Porque eso es lo que aparece en el numerador, seno de 5x de x. Y también ya consideraste coseno de 5x como la u, es decir, esto ya está sustituido. Te falta seno de 5x de x. Entonces, haces el despeje y seno de 5x de x, despejando de la du, sería menos du sobre 5. Y entonces la integral te quedaría de la siguiente forma. En vez de seno de 5x de x, pues ya te queda menos du sobre 5. Y esto dividido sobre coseno de 5x, que es la u. Para el siguiente paso, puedes sacar el signo menos, puedes sacar el 5, que está como una fracción, entonces sale de la integral multiplicando como un quinto, y te queda du sobre u. Para evaluar esta integral, pues es directa, te quedaría menos un quinto de logaritmo natural de u, más la constante de integración. Regresando a la variable original, te quedaría menos un quinto de logaritmo natural de coseno de 5x. Y ahí tendrías el resultado en esta integral. Vale la pena también comentar que usualmente se utiliza la siguiente propiedad de logaritmos para reescribir esa integral. Lo que se hace entonces es que la tangente de u de u, pues como hemos visto, te queda menos logaritmo de coseno de u. Entonces, la propiedad del logaritmo que vas a utilizar es aquella que te permite reescribir los coeficientes o las constantes que multiplican el logaritmo como exponente del argumento del logaritmo. En este caso te quedaría logaritmo de coseno de u a la menos 1, que en este caso no es la inversa, sino que es un recíproco. Te queda logaritmo natural de 1 sobre coseno de u. Y por identidad trigonométrica, 1 sobre coseno de u es el logaritmo de la secante de u más c. Que de hecho, esta es la fórmula que usualmente se muestra en los formularios. La integral de la tangente de u es el logaritmo de la secante de u más una constante de integración. Y aquí tenemos estos tres ejemplos.